bienvenidos a Fenómeno. Mati, ya se terminan las vacaciones, le decimos, no debe estar mirando, porque él mira los programas aún estando de vacaciones, como tiene que ser, pero esta vez me toca estar casi solo, no estoy solo, porque hoy vienen especialistas en cambio climático y también en glaciares. Uno de los testigos del cambio climático, vamos a tratar de unir esas dos puntas, porque en la ciencia el sentido común a veces te juega en contra y a veces no. Así que queremos saber cuán conscientes somos de lo que está pasando y cuánto nos podemos dar cuenta viendo las cosas. O si hay que recurrir solamente a la estadística. Además, tenemos dos cosas para prometerte, además de cambio climático y glaciares. Vamos a estar hablando de la izquierda de la pantalla, esa luz rara que vieron todos en la Patagonia. Se pudieron avisar, le pudieron ir a avisar al vecino. Mirá lo que está pasando por el cielo. A esa velocidad, una estrella fugaz, raro. A esa velocidad, chatarra espacial. A esa velocidad, ovni, dijo uno, y le puso el dibujito de extraterrestre. Y a la derecha de la pantalla, algo que hay que acercarse para ver qué es. Pero después vamos a acercarnos porque levanta sospechas. ¿Es un pez? ¿Qué es? Lo vamos a tener a Mariano Barros también en línea para preguntarle. Algunos le dijeron, y acá empiezan los chistes y esas cuestiones, como tenía forma fálica, le dijeron pez pene. Tiene forma de pene, pero lo vamos a ver en un ratito nada más y vamos a entender por qué las costas de la Patagonia amanecieron así, cubiertas directamente de esto que le dijeron pez y no es pez, y que le dijeron un sobrenombre que en un ratito vamos a analizar por qué. Todo eso después de la tanda, ya venimos. Bueno, señores, vamos a analizar un poquitito. Ya está listo el pizarrón porque en un ratito está nuestro glaciólogo de cabecera, Sebastián Marinsek, con quien estuvimos alguna vez en la Antártida. Esa vez sí buscando témpanos de hielo. Esta vez no hay que buscar témpanos de hielo flotando porque esa noticia se comentó mal. Y lamentablemente, por un lado, lamentablemente cobró mucha difusión. Por otro lado, la difusión sirvió para que le prestemos atención a los temas, pero hoy los vamos a aprender bien, como nos gusta hacer las cosas acá en Fenómeno. Les voy a dar play para que veamos qué es lo que está pasando. Una H en el centro de la Argentina. Un sistema de alta presión, high en inglés, que ya sabemos que produce. Generalmente produce para quien está justo en el centro, mientras alrededor el viento rota, en el centro hay calma. En esta altura del año, calma, noches largas todavía, porque estamos recién saliendo de lo más profundo del invierno. Las noches son largas, los días son cortos. La noche con calma, cielo despejado, en muchos casos hace caer la temperatura. Y encima, en la previa, nos comimos todo el viento del sur que hizo bajar, ¿se acuerdan, no? De los 30 grados que tuvimos hace 2 días atrás. 2 días atrás, mejor dicho, tuvimos viento del sur y ahora se calmó el aire frío que llegó. Con lo cual la noche va a perder temperatura rápidamente. Estamos en 11 grados 7 décimos acá abajo y probablemente mañana en la mañana lo vamos a ver un ratito, pero nos vamos a ir a los 7. Y en zonas alejadas de las grandes ciudades, no muy lejos, hablamos de Ezeiza, de Palomar, probablemente tengan 2-3 graditos o menos inclusive. Y en el centro de la provincia de Buenos Aires puede helar, es lo lógico en esta altura del año. Después, ¿qué más tenemos? A ver, hay que empezar a mirar en algunos casos cuando estas líneas toman este tipo de curvatura porque podría generarse algo de inestabilidad. No es el caso de este frente que está quietito sobre esa zona. Es aire muy seco el que tenemos. ¿Y qué otras cosas tenemos? ¿Dónde están los sistemas de baja presión que son los que generan las noticias? Bueno, acá lo tenemos. ¿Qué va a suceder? Le va a costar atravesar la cordillera de los Andes, que Mati se lo dijo muchas veces, a esta altura, digamos, en estas latitudes. Es realmente un cordón montañoso de los más altos del planeta, por su extensión y por lo difícil de atravesar. Bueno, no va a lograr hacerlo, miren, voy a ir avanzándolo, mostrándoles en el mapa de presión qué es lo que va pasando para los próximos días. Este sistema de baja presión que está lentamente desplazándose está combinado con otro sistema de alta presión abajo. Cuando esto sucede a veces es lento el avance de los dos sistemas y probablemente lo que tengamos sea poca lluvia en esta zona en los próximos días. ¿Por qué? Porque el aire que generalmente, ¿se acuerdan la última gran lluvia de Chile que generaba un viento fuerte que atravesaba y chocaba contra la cordillera y generaba lluvias? Bueno, cuando se da esta combinación de un sistema de baja presión al norte y uno al sur, el aire, fíjense, en lugar de ir para allá, algo lo lleva para el otro lado, lo frena y lo lleva a dividirse, bifurcarse entre, para rodear este sistema de alta presión
impidiendo que la lluvia se dé sobre esta parte, la lluvia y las nevadas. Con lo cual, ahora vamos a intentar ver, mientras avanzamos un poquitito más, y les muestro, por ejemplo, lo que va a pasar durante el domingo. Miren, voy a activar las líneas de presión para que se vean los dibujos más fáciles. Esto que tenemos ahora sí acá, y acá freno, esto que estamos viendo, me freno, decía, esto es un frente. Al norte, viento norte, llegando, aire cálido en Misiones, y al sur, en realidad tiene otro nombre, casi prácticamente les diría, pero no los quiero complicar mucho. Pero en este caso tenemos el viento del sur llegando, el viento del norte también llegando. ¿A dónde? A nuestra zona. Con lo cual, el domingo, y esto es el domingo en la mañana, me voy a ir un poquitito más al mediodía, quedamos justo en el límite entre el viento sur y el viento norte. El viento norte aportó un poco, no mucho, de humedad y las temperaturas que van a subir hasta los 22 grados el domingo, 23 o más si esto se demora, y cuando llegue vamos a tener otra brusca caída de temperatura hacia un lunes que va a ser realmente frío. ¿Cuánto va a llover en la Argentina teniendo en cuenta este frente que pasa? Atentos Uruguay, porque esto sí puede ser una buena noticia para los uruguayos de Montevideo, que son donde el agua se colecta prácticamente ahí alrededor para después ser consumidos. Fíjense que se instaló acá un sistema de alta presión, por acá no pasa nadie, ¿eh? Le va a costar hacer llover, pero vamos a ver si eso se condice con la lluvia acumulada para los próximos días antes de ir rápidamente a recorrer la Argentina. Acumulación de lluvia, miren, ahí vamos. Fíjense, donde estaba el sistema de alta presión, no sé por qué no se actualiza, le digo al dire, y si no, tiene un delay hermoso, mira qué delay que tiene. Bueno, les decía, ahí moví yo. Este sistema de alta presión bloquea las lluvias. Vieron que les dije nada de lluvia en esta zona. Cuando es el momento en el que esto tendría que darse, cuando continuamente deberíamos estar teniendo sistemas de baja presión chocando contra la cordillera. Bueno, no pasa. Sí, al sur de esta traba, que es el sistema de alta presión, vamos a tener algo de lluvia. Y atentos, esto es lo que les decía. Este poquito de lluvia, que probablemente, estemos hablando de muy poquitos milímetros. Miren, 26 en el mejor de los casos. Esto está para el domingo. Así que atentos Uruguay, nosotros quedamos en el borde. Y si nos vamos a los próximos 5 días, acá no cambia nada. Y después, para los próximos 5 días, martes, miércoles, la semana que viene, cuando este frente avance sobre el litoral, va a aportar un poquito más de agua. Con Niño esto se da frecuentemente. ¿Está bien? Y repasando un poquito, porque hoy estaba mirando, hay incendios en Santa Fe, la zona de los bajos submeridionales. Por suerte no. Probablemente por prevención también. No hay incendios en Córdoba, muy poquitos en San Luis. Tucumán está teniendo algunos. Bueno, ojo porque no va a llover en los próximos 10 días como estamos viendo. No tenemos lluvias para esa zona complicada donde ya tuvimos episodios de incendio en la semana de Córdoba, lamentablemente. Pero afortunadamente los bomberos pudieron contener, los combatientes pudieron combatir el fuego de manera adecuada y no se extendió en el tiempo. Ahora sí, recorremos la Argentina. Dale, que tenemos mucho para hablar. Arranquemos. Vamos a empezar en la Patagonia, donde ya les adelanté un poco. Lluvia, muy poco, salvo en el extremo sur, donde no está la traba que les comentaba para el avance del aire frío. De hecho, miren, 3 grados bajo cero en el final de mañana. La semana que viene te vamos a contar el tiempo para el sábado y para el domingo de elecciones. Por ahora nos quedamos en el sábado con el valor más frío del país para Tierra del Fuego. Esto no siempre es así. De hecho, Tierra del Fuego está rodeada de agua, una isla. Tiene la bondad del océano que no se congela en esa zona y eso le da cierto calor extra que no tienen zonas más mediterráneas como el oeste de Santa Cruz o las zonas altas de la meseta patagónica. Por ahora Bariloche de -1 grado a 10 grados. Ya volvió Bertolotti, así que espero que venga con algo de chocolate. Espero. Algo, no sé. Que me traiga un lobito de mar, aunque sea, no sé, aunque sea de Mar del Plata. No importa, algo de chocolate, Bertolotti. Si no, no vuelvas. ¿Qué pasa en la región de Cuyo? Sol, condiciones secas y temperaturas con mucha amplitud, típico de dominio de anticiclones y de noches con poco viento. Se enfría y de día se calienta. Hay muy poquita mezcla y eso lleva a los extremos, bien abajo y bien arriba. Bueno, noroeste nos vamos con tiempo seco, como estamos viendo. En esta época del año no llueve en el noroeste argentino, no llega humedad y además los frentes difícil que puedan activar las lluvias. Así que miren las temperaturas. Valores de hasta 28, 29 grados para el noroeste argentino. El litoral, a ver, que recién veíamos clavado el anticiclón generando viento del norte y fíjense, 34 casi. ¿Se acuerdan que en 35 se ponían en rojo las placas? Ya las hemos usado en rojo la semana en la que estábamos, allá por el martes, miércoles.
con valores de hasta 38 grados para la gente de Rivadavia, en Salta. Bueno, se calmó un poco la cuestión, pero de a poco se va a ir recalentando. En el norte no es tan raro estas temperaturas. Sí sería raro un 34 acá en Buenos Aires, que es el récord casi de agosto. Pero el 1 de agosto que pasó fue récord en sí mismo. Nunca hizo temperaturas tan altas un 1 de agosto, con aquel 32 que tuvimos, desplazando al... Qué chiquito le quedó el récord de 24 grados. Se llevó puesto un récord histórico desde que se tienen registros por más de 6 grados. Un dato realmente calamitoso. Falta Formosa con 34 y Santa Fe un poco más al sur con 10 grados menos. ¿Qué va a pasar en la parte central de la Argentina? Les dijimos nada de agua, lamentablemente para la gente del campo que dijo, llega el niño, bueno, vamos a descorchar. No, esperen, porque el niño muestra los dientes recién en la primavera. ¿Está bien? Por ahora nada de agua. Por ahora nada de agua en los próximos 7 días para la parte central de la Argentina, salvo el norte de la provincia de Buenos Aires y parte de Uruguay. Ellos la están necesitando mucho más que nosotros, aunque el campo debe estar diciendo yo también quiero. ¿Y qué pasa? Vamos, ahí está, la ciudad de Buenos Aires, 7x17. Sábado de la noche, atentos, anoten, te lo dice Fenómenos. Inestable en la noche del sábado, aunque la chance de lluvia, creo yo, crece durante el domingo. No descarten alguna gotita el sábado porque ese frente que avanza puede generar algún chaparrón. Y miren con viento norte todavía el sábado a la noche. Y miren el domingo, 22 grados, muy cambiante dependiendo de a qué hora avanza el frente frío. Si llega temprano, no llegamos a los 20. Si llega tarde, podemos llegar a los 24 o 25. Las lluvias podrían llegar, repito, con el aire desde el sur que las activaría. Lunes bajamos a 6 grados. Vuelve el invierno el lunes y el martes también a la ciudad de Buenos Aires. Dice Matute que trae chocolates. Bueno, veremos. Queremos el que tiene el nombre de allá de Chile, ¿no? Es argentino el chocolate, pero queremos ese, el de las 2 sílabas. 3 sílabas, ¿no? 2 palabritas. ¿Sabes, Mati, de qué te estoy hablando? Miren esta imagen. Gracias a todos los que nos mandaron este y otros videos. ¿Por qué digo esto? Porque esta es una secuencia de imágenes que se vieron sobre el día de ayer a la noche. Todos me lo mandaron hoy. Supongo que esto fue anoche. Increíble las imágenes, pero sobre todo por lo lento. Uno está acostumbrado más o menos a ver este tipo de fenómenos y generalmente no tiene la posibilidad de sacar el teléfono, de poder captar el video, de ir en el auto siguiéndolo, como hicieron algunos, un poquito imprudentes, pero claro, la necesidad de poder registrarlo. Y todavía no está claro qué es. Sinceramente, le preguntaba a algunos expertos, no voy a dar el nombre porque me dice que no había visto el video, pero mi pregunta fue, si va tan lento y da tiempo a fotografiarlo, y el color generalmente de los bolios generalmente es verde, la gran mayoría, esto tiene que ver con la composición del elemento que ingresa a la atmósfera, en muchos casos viene de otras partes del sistema solar, restos de la formación de planetas, un fragmento de algún cometa, algo que puede ingresar en la Tierra a gran velocidad. Generalmente lo hace a gran velocidad, pero me dice a la persona que le consulté, que repito, solo voy a decir que es Mariano, dice, respecto a la velocidad, hay bólidos que pueden tardar 1 minuto en cruzar todo el cielo. Bueno, este parece el caso, ¿eh? Estamos hablando de eso, de una duración de más de 30 a 40 segundos, que depende del ángulo, la altura en el horizonte y de la posición donde esté el observador. Por eso no vamos a hacer todavía conjeturas. Es cierto que cuando hay chatarras muchas veces entran en conjunto y es más de una línea. Esto fue visto desde Chubut, desde Santa Cruz y desde Río Negro. O sea que los patagónicos lo vieron mejor que el resto. Y repito, vamos a dejar abierta la consulta para los expertos, porque si algo no hacemos acá en Fenómenos es inventar a las apuradas. Sucedió hoy y le quiero agradecer a 2 que miran el programa y que nos consultaron porque saben que tocamos estos temas. Al Chino Leuno y a Facundo Arana, que vieron respectivamente el miércoles uno verde y mucha gente, un bólido verde, también lento en el cielo. Y recuerden que estamos próximos a Delta Aquarius, que es una lluvia de estrella que si bien desde el hemisferio sur no se la puede observar
en su esplendor, muchas veces los periodos donde atravesamos con la Tierra alrededor del Sol restos del pasaje de cometas, el que pasaron anteriormente, claro está, y dejaron su huella, la Tierra cada vez que los atraviesa en su vuelta al Sol tiene un aumento de la frecuencia con que se ven estrellas fugaces, le decimos así, pero en realidad son meteoros, luces en el cielo, bólidos, y suele suceder que se reportan en esos periodos, que a veces son de 2 semanas, una semana antes y una semana después de una fecha máxima, puede haber este tipo de avistajes o de eventos. Así que, repito, dentro de un contexto de una lluvia de estrellas o de un aumento de frecuencia de casos, están pasando este y el del miércoles, que el del miércoles era verde y sí, acá esto no es, esto sí era verde pero era una luz de la calle, me imagino. Yo lo estoy tapando, qué nabo. Bueno, señores, lo dejamos abierto y nos vamos al continente blanco, ¿les parece? Porque tenemos que dar la vuelta y tenemos que hablar de nuestros hielos. Y en este caso voy a invitar a Fenómenos en persona a Sebastián Marinsek, a quien tuve el gusto de conocer en el continente blanco. Buenas noches. Bienvenido a Fenómenos, Seba. Gracias. Nos gustaría invitarte para que nos cuentes cosas de tu trabajo, porque no sé si muchos saben qué hace un glaciólogo. Nos intriga, pero ahora tenemos que hablar de algo, y lo voy a decir en el sentido negativo de la palabra, que a muchos preocupa. Sí. A mí no me gusta que la gente se preocupe, sino informarla en el mejor de los casos para que pueda tomar decisiones. Pero acá hay mucha gente preocupada. Estas son las imágenes que hicimos nosotros, no sé si las reconoces. Sí. Este es nuestro sobrevuelo 2018. Y estábamos a la búsqueda de uno de esos témpanos, porque aquel caso había sido un desprendimiento grande de hielo. Estamos de acuerdo, ¿no? Exacto. En esa época sí, en ese momento sí. Claro, y buscábamos esto, mirá, encontrar el límite, sobrevolarlo e intentamos aterrizar, ¿se acuerdan? No lo pudimos hacer. No se pudo hacer porque era complicado, pero sí, se intentó en esa época aterrizar en la barrera, que era un témpano, que era lo que sí buscamos en esa época. ¿De qué tamaño era ese témpano? Y el del 2018 tenía 6.000 kilómetros cuadrados, que eso es casi 30 veces la ciudad de Buenos Aires era. Era grande. Sí, muy grande, sí. Y esto que se habló, que se dijo mal, que había un témpano de 2.6 millones de kilómetros cuadrados, en lugar de ser 30 veces la ciudad de Buenos Aires, era del tamaño de la Argentina. Lo que la gente se imaginó, en realidad, lo que algunos titularon. Claro, empezó mal un título, donde decían que era un témpano grande como la Argentina, básicamente. Eso es lo que sugería el título de la publicación. Vos trajiste una figura para explicarnos, en realidad, qué es lo que está pasando, ¿no? Sí. Hay un tamaño similar al de Argentina, pero no es que hay un témpano flotando, sino que qué es lo que pasa con esa superficie que no está. ¿Qué es lo que pasa? Esto que estamos viendo acá es justamente, bueno, entre los témpanos vemos que hay mar que se congeló, que es lo que el estudio que se mostraba en esa época hablaba. El estudio se comporta, o sea, lo que están midiendo es el mar congelado, que le llamamos hielo marino porque es del mar, está el hielo terrestre, que es esto que buscamos esa vuelta nosotros. O sea, si está apoyado en el continente... En la tierra o en la barrera de hielo, está flotando, pero viene de un glaciar que viene de arriba de la montaña, nosotros llamamos que proviene de la tierra, entonces el hielo terrestre, aunque esté flotando, después provino alguna vez de hielo terrestre. Okay. En cambio, el hielo marino es el mar que se congela. Ah, ok. Así como pones en el agua un vaso de agua en el freezer y lo congelás porque hace frío, en la Antártida hace tanto frío que se congela el mar. Así como se puede congelar un río en la montaña, en Tierra del Fuego. En la Antártida pasa mucho más seguido. Y eso tiene un ciclo anual. Se congela todos los inviernos y se descongela todos los veranos. Tenemos la figura para comparar, le digo, la figura que justamente muestra cómo está ahora con respecto al mapa de la Antártida, con una línea roja, un promedio hecho de los últimos 50 años más o menos. No, eso no. No, esta no. La que trajo Sebastián, que nos había dado esto, lo vamos a meter después. Bueno, sí, yo te preguntaba por el ciclo, claro, ¿no? Exactamente. Esto sería la superficie. O sea, ahora cuando veamos la otra imagen vamos a ver todo el área que se mide, que esto que está acá. Ahí está. Esta que está acá. Acá lo que vemos es, en gris tenemos el continente, lo que sería roca. Roca abajo. 3.000 metros de altura en promedio. Exactamente. Montañas por todos lados. Y arriba todo este gris están la masa de hielo. Todos los 25 millones de kilómetros cúbicos de hielo. Todo arriba esto gris. Bien. Y esto no es lo que
se está estudiando en este momento, o sea, con lo de la noticia. O sea, el problema no está arriba del No. continente, el problema tampoco está en estas barreras. Las barreras de hielo están por acá, ¿no? Ok. Y todo esto que está acá es una gran barrera de hielo, que eso es como lo que veíamos recién en las imágenes del vuelo. Entonces, eso es otro tipo de estudio. Lo que llamó la atención ahora es esto que vemos, acá está bien marcado. En amarillo, o naranja en realidad, tenemos un promedio de hasta dónde llega siempre esto que es blanco, que es el mar que se congela. Esto es azul, es mar. Lo gris es la Antártida, el continente de roca, porque a diferencia del Ártico, la Antártida es un continente que tiene suelo rocoso y arriba hielo. El Ártico es va y mar que viene. se congela. Exacto. Lo que pasa es que como está en el polo sur, está siempre congelado el polo, pero abajo hay agua. Entonces acá tenemos en azul el agua, en gris el continente y el blanco es el agua que se congeló. Entonces con un satélite que se para, justamente, vamos a hacer una idea, ¿no? Sí. Pero con un satélite que se podría parar por acá, bien alto en el polo sur, supongamos, se miden todos los píxeles de la imagen que saca el satélite y dice, bueno, si es blanco, a grandes rasgos, no es Hay así, hielo. pero si es blanco es hielo y si es azul es agua. Y se hace un mapa como este. Y después se calcula cuál es la superficie que tiene lo blanco que vemos acá en la imagen. Perfecto. Y entonces, como vemos ahí abajo, para que se acuerden, de 1981 al 2010, ¿qué hicieron? Para hoy, esto es del 3 de agosto, esto es de ayer, el último dato que tenemos, y para ese valor medio que tenemos acá es el promedio para toda la serie de 1981 a 2010, o sea, 30 años. Está faltando hielo en todos los pedazos azules que están dentro de la línea naranja. Exactamente, acá falta hielo, o sea, acá siempre llegaba hasta acá y este año no llegó. Lo mismo ahí, acá, por ejemplo, vemos que Llegó creció, más de lo habitual. se congeló más de lo habitual, pero si nosotros sumamos todos los puntos azules que están entre la raya naranja y la blanca, eso todo suma 2,6 millones de kilómetros cuadrados. Bien. El resto suma 14 millones de kilómetros cuadrados. Entonces, no es que es poco, la Antártida tiene 14 millones de kilómetros cuadrados y acá tenemos otros 14 de hielo más estos 2,6 que no se formaron. Entonces, cuando uno tiene que... ¿Cómo te explico a vos cuántos son 2,6 millones de kilómetros cuadrados? ¿Porcentaje? Es imposible, o sea, si yo te digo 1 litro de agua, ¿qué empezás? El termo para el mate. Sí. 1000 litros de agua, el tanque de agua que tenés en tu casa. Sí, pero 2,6 millones de kilómetros Entonces, ¿qué cuadrados. haces? Buscás en Google y ¿Cuál? pones superficie de países. Las ordenás, che, 2,6 y 2,78 dice Argentina. Listo, pongamos en el título la cantidad de hielo que falta como Argentina. Perfecto. Y ahí salimos donde estamos acá parados, que como bien dijiste, fue un poco caótico explicar que se habían equivocado en el título, pero bien sirve para contar lo que hacemos Bien. y buscar gente que quiera seguir trabajando con nosotros. Por eso vamos a ver otros temas, porque quiero hablar de no solamente de los glaciares antárticos, sino lo del resto del mundo. Porque quien habla de cambio climático pone el ejemplo de los glaciares. Muchas veces sin contar una lógica, una causa y efecto, pero como testigo de lo que está sucediendo. Y dicen, con una afirmación, que los glaciares en todo el mundo están retrocediendo. ¿Esto cuánto de cierto tiene? Sí, en promedio y a grandes rasgos están retrocediendo. O sea, se están perdiendo masas. O sea, si vos lo mirás, todo el planeta entero. Hay algunos que se extinguieron, que no están más. Algunos que han desaparecido en alta montaña. Tenemos casos cerca en el continente americano, en Colombia. Hay lugares donde había Nieves eternas. nieves eternas y glaciares, porque hay una diferencia entre un manchón de nieve y un glaciar, es que el glaciar tiene que tener flujo, se tiene que mover, tiene que durar en el Una tiempo. dinámica. En cambio, si el manchón de nieve es solamente un manchón de nieve que está ahí nada más, esa es como si fuera una diferencia. Pero suponiendo que vos tenés ese glaciar y que hacían deportes, yo tengo unos colegas de Colombia que me han contado, mira, acá tenemos fotos donde había un glaciar y ahora está pelada la montaña y no hay más nada. Entonces se han perdido en lugares donde son muy chiquitos y entonces el cambio del clima los afecta rápidamente. Y eso tiene que ver, creen ustedes, con el aumento de temperatura del planeta. Sí, la temperatura está aumentando en todo el planeta. Y el nivel de 0 grados está aumentando. Claro, exactamente. Lo que pasa con la Antártida es clave. Si vos estás en el polo sur y hace menos 50 grados y la temperatura aumenta 1 grado, pasamos a menos 49. Claro. Lo que es hielo sigue siendo hielo. Claro. Pero si vos estás en un lugar que hay menos 1 grado y pasás 1 grado por arriba, da 0, se derrite el hielo. Y si estás en uno que está en 0, donde el hielo está y no está, Claro. está y no está,
le sumás un grado y es 1 positivo y no hay forma que sobreviva el hielo. Claro. El problema es dónde lo buscás, correcto. el punto, el límite. ¿Y cómo estamos con, y esta es la última pregunta, cómo estamos con nuestro glaciar, digamos, aunque no es el más grande? Nosotros hemos recorrido el Uppsala, por ejemplo, Sí. otro glaciar, que mostraba, vos vas avanzando y mirá, esta es la vez que estuvimos, y te iban diciendo, hace tantos años se llegaba acá, Sí. ahora está allá, y vos ves cómo las plantas van ganando el terreno, van colonizando el terreno que antes era de los glaciares, la zona de los costados del lago Uppsala se van derrumbando porque ya no se pueden apoyar en el glaciar. Pero vamos al caso del Perito Moreno, y ahora sí podemos ir a la imagen de la compu, porque tenemos una toma, en realidad una vista aérea, para entender cómo está el Perito Moreno, que hasta ahora venía siendo como la excepción a la regla. Tal cual. Esto es un trabajo hecho con los colegas de Mendoza, de Lucas de Dianigla, que son los que tienen un programa de seguimiento. Inclusive hace poco empezaron a trabajar en la zona más lejos. Ahí donde tiene la mano José, Sí. es donde están las pasarelas. Por eso ¿no? miraba, digo, acá es donde se genera el puente. Esto avanza, estrangula este brazo y el agua empieza como si fuese una represada, un río. El agua intenta irse para acá y luego avanza, ¿no? Hacia la Leona y hacia... Ahora, en esta zona empieza a crecer el nivel. Uno se para acá y ve como desde abajo empieza a socavar el glaciar hasta que se rompe el puente. El típico puente que se cae. Eso pasa porque el glaciar, cuando se junta agua ahí abajo, se junta el agua, entonces el glaciar empieza a flotar. De a poquito, o sea, el glaciar está muy alto y el glaciar empieza a subir el nivel del agua hasta que en un momento flota. Y en ese momento que empieza a flotar, el agua pasa por abajo, un poquito de agua que pasa, y ahí empieza a erosionar, y ahí ya no es irreversible. Pero una vez que se rompe el puente, el glaciar vuelve a avanzar. Y esto es lo que nos hacía pensar que estaba saludable este glaciar, ¿no? Que avanzaba continuamente y ese ciclo se regenera. ¿Está en peligro el puente? Bueno, eso está justamente en el estudio. Esto que les traje lo publicó hoy la gente de Dianigla que está trabajando. También porque vemos que se achica. ¿Sí? Lo que se observó en los últimos años es esto, que retrocedió velozmente la posición del frente, porque vos tenés dos cosas que se estudian en los glaciares. El retroceso, que lo ves desde arriba, Sí. y también el adelgazamiento. ¿Y es más alto Claro, o más finito? porque puede ser que el glaciar esté siempre en la misma posición, pero se vaya achicando Bien. porque pierde masa de arriba. Bien. Entonces vos lo mirás de arriba, así como estamos mirándolo ahora, y o sea, no, está en el mismo lugar, pero se va achicando. Claro. Y la otra es que puede ser que tenga el mismo espesor y vaya retrocediendo en el espacio. Vos tenés Claro. un glaciar en la montaña que viene de arriba hacia abajo, va retrocediendo y vos lo ves que va subiendo hacia arriba al frente. Claro. En general son una composición de las dos cosas. Se adelgaza un poco y va retrocediendo, pero hay algunos casos donde no retrocede tanto y solamente la masa se pierde porque se adelgaza. Y eso que se pierde generalmente va a subir al nivel del mar. Bueno, pero entonces hasta el Perito Moreno, que era quizás, te digo, la excepción, estamos empezando Era la a ver... excepción hasta hace unos años y acá podemos ver que los últimos años aumentó velozmente el retroceso, o sea, la posición del frente y el adelgazamiento también. Esto se puede medir con imágenes satelitales de radar y de estereoscopía que sacan modelos digitales de elevación y que con satélites vos podés calcular esta altura que está acá. Bien. O sea, se puede calcular también caminando con un GPS, pero esto es súper difícil de caminar porque son grietas gigantescas. Sí, lo hemos intentado. Claro, entonces, ¿qué pasa? Lo más fácil para este tipo de glaciares grandes es con imágenes satelitales Bien. y modelos digitales. Y también se ha adelgazado 5 metros por año en los últimos 2 o 3 Entonces años. vamos a estar hablando de nuevo, Sebastián, seguramente el año que viene. Gracias por venirte hasta acá a esta hora y por siempre traernos información, aunque a veces no es la que más nos gustaría dar. No, por supuesto, pero está bueno que sepamos y que cuidemos. Hay que cuidar el medio ambiente. Bien, nos quedamos con eso y nos vamos a los fenómenos de la semana para que vean qué pasa si no lo cuidamos. Miren. El primero de los lugares que vamos a visitar es nuevamente China. Lo hacíamos la semana pasada, pero siguen llegando muy malas noticias e imágenes realmente impactantes de el desastre que generó el tifón Doksuri. Al menos, escuchen este número, 1.200.000 personas fueron evacuadas. Se inundaron muchísimos distritos, ciudades y pueblos enteros en la provincia de Hubei, donde se reúnen numerosos afluentes del río Amarillo. Los expertos afirman que ante la intensidad de las lluvias, que ha disminuido, de a poco pueden ir volviendo a sus hogares. En donde la lluvia no llega es en Canadá, porque otra vez estamos hablando de incendios, algunos que continúan desde hace más de un mes y medio.
entera la ciudad de Oshoyo se ha evacuado en su totalidad. Esto es en la provincia de Columbia Británica. Los residentes de suburbios cercanos a esta comunidad también fueron evacuados y la decisión fue tomada por la municipalidad porque era imposible frenar el avance del fuego. Hasta el momento llevan quemadas más de 1000 hectáreas solamente en este incendio que estamos viendo. Y nos quedamos muy cerquita en los Estados Unidos porque lo que están viendo es un tornado que sorprendió de manera increíble al que estaba tomando el video. Sabía que algo podía suceder, lo que nunca se imaginó es que iba a ser parte de esta demostración de lo que es un tornado y de los peligros que genera. No tanto el viento, sino lo que vuela en su mayoría, chapas, maderas, postes que si te agarran no contás el cuento. Y en estos momentos Japón está siendo golpeado al sur del archipiélago en Okinawa por la furia del tifón Kanun. Este sistema tropical, recuerden, lo dijimos muchas veces, tifón es el nombre que reciben los ciclones tropicales. Lo que se llama huracán en el Caribe o en el Atlántico, se le dice tifón en el sudeste de Asia. Y en este caso estamos hablando de que en su primer contacto con suelo japonés ya dejó al menos 30 heridos solo en Okinawa. La mala noticia es que se va a fortalecer y entre lunes y martes volverá a golpear el archipiélago al sur con vientos de más de 200 kilómetros por hora. Y se puso el cielo oscuro, hablamos de Canadá, en Ontario, en donde para la gente de Peterborough llegó el aviso y después el granizo. Y me salió un verso sin esfuerzo. Claro, no están tan contentos seguramente la gente local que vio cómo la amenaza se convertía en esto. Piedras cayendo y nubes rotando en el cielo, que no siempre llegan a ser tornados, pero que dan un indicio de que los problemas se avecinan. Y en este caso, la vecina fue la que tuvo que acercar la cama elástica. Fíjense las ráfagas, el cielo blanco por momentos y el suelo también. Y ahora volvemos a Europa porque tenemos que hablar del tornado. Este sí que no fue una amenaza o simplemente una nube rotante. En este caso tocó el suelo después de un intenso calor sobre Eslovenia. También sobre el vecino país de Austria se generaron problemas, pero en este caso la circulación es clara, los daños evidentes. Actividad que tiene que ver con el corte de cables, esos destellos que vean y esas chispas, y en el cielo, fíjense, enroscándose las nubes. Estamos hablando del pueblo de Slovenj Gradec, este pequeño pueblo que, miren, sufrió por un lado la lluvia, por otro lado el granizo y también las inundaciones que ocuparon buena parte de las zonas suburbanas del pueblo. Y si hablamos de Islandia, hablamos de lava y hablamos del último volcán, el más nuevo que tiene el planeta, a pocos minutos de Reykjavik. Pero esta vez, como se sentía solo, pidió la visita de algún amigo natural. Y miren quién apareció. Un día de calma, con poco viento, y en parte la columna de aire caliente que asciende sobre el volcán genera una especie de obstáculo que el viento al rodearlo le da impulso a esta rotación. Como si tuviese que estar forzado a rodear un edificio, bueno, esa columna de aire caliente que asciende sobre el volcán genera ese remolino que ahora es el nuevo compañero del volcán. Y hablamos de volcán y sí o sí hay que ir a Guatemala porque el volcán de fuego se está pasando de la raya, lo que fue siempre una atracción turística, porque todos quieren tener la foto de este volcán que hace erupción con una frecuencia altísima. Bueno, ahora las erupciones han ido aumentando de intensidad y no es tan lindo pasar a visitar. Juego en marcha. ¿Cuántos rayos ven? ¿Son todos en simultáneos? ¿Van para arriba o van para abajo? ¿Qué dicen en casa? Último. Y ahora vamos a utilizar una super cámara lenta para que comprueben aquellos que dijeron que no eran en simultáneo, que van para arriba y que aparentemente son 3. Se ve claramente los trazadores, cómo van buscando el mejor camino para la descarga. No todos lo consiguen, algunos mueren en el intento hasta que logran romper la capacidad del aire de tener las cargas separadas y se pronuncia la descarga
con forma de luz. Y hablando de luz, apareció ella, señores, una de las 2 superlunas que tenemos en agosto. La primera, la del 1 de agosto, sobre la reconocida Torre de Seattle, y nos dijo hasta el 28 de agosto que volverá tan cerca de la Tierra como ahora y otra vez en fase llena para que le digamos la segunda superluna del mes. Y el último video nos deja un mensaje de vida. Si van a tener hijos, bueno, edúquenlos en esto de no alimentar animales silvestres, pero además cuídenlos porque expone a la nena a semejante locura. En este caso lo estamos mostrando porque salió bien, pero mirá el susto que se llevó. You okay? ¿Estás bien? I think I got that on camera. Creo que lo capté con la cámara. Estos fueron los fenómenos de la semana. Bueno, señores, vamos a continuar hablando de los cambios en el planeta, de los cambios en el clima, y en este caso tenemos a otra experta, Inés Camiglioni, la doctora Inés Camiglioni, también profesora, de quien le habla, de Matías también. De hecho, fuiste, Inés, buenas noches, bienvenida a Fenómenos. Antes que nada, ¿cómo andás? Muy bien, Bueno, buenas noches. Fuiste la primera profe que tuve en la carrera de Meteorología General, así que junto con Walter Vargas, que nos mira, que le mandamos un saludo, fueron mis 2 primeros profesores de la carrera. Y ahora estamos acá y te sigo haciendo preguntas, como en aquel entonces, Inés, por el oído me dicen, esta es la culpable. No tiene que ver conmigo, ¿eh? No es su culpa. Decía, iba a hacerte una pregunta, decía como hace tantos años te la hacía de nuevo. ¿Cuánta culpa de lo que estamos viviendo, de los problemas que estamos viviendo, tanto en el hemisferio norte como de este verano raro que tenemos, tiene que ver con la mano del hombre en este planeta? La certeza científica de que el cambio climático es responsabilidad humana es absoluta. Está claro que la quema de combustibles fósiles, y esto es cuando usamos petróleo, carbón, gas natural para generar energía, liberan en la atmósfera un conjunto de gases, dióxido de carbono principalmente, pero también otros gases, que refuerzan o potencian un fenómeno natural que es el efecto invernadero, y este aumento de la concentración de estos gases dan como resultado el aumento de la temperatura de la Tierra. Por eso, cuando empezamos hace ya varias décadas a hablábamos de calentamiento global, haciendo referencia a este proceso de aumento de la temperatura. A medida que fue pasando el tiempo y la ciencia fue avanzando, vimos que no solo la temperatura cambiaba producto de estas acciones humanas, sino que también se modifican las lluvias, se modifican los extremos de la temperatura y de la lluvia, con lluvias intensas o sequías, con olas de calor, se modifica la velocidad del viento en algunos lugares, y entonces empezamos a hablar de cambio climático, ¿sí? Para hacer referencia a que en realidad es todo el sistema climático donde estamos viendo estas modificaciones que resultan de este conjunto de acciones humanas, a las que se le suma también los procesos en los que se cambian los usos de suelo a través de la deforestación, cuando reemplazamos la cobertura natural para algunas actividades productivas, o el crecimiento de las ciudades. Claro. Y en ese sentido, entenderlo, creo que ya lo entendieron todos, pero vos como científica, como representante del mundo científico, probablemente ante muchos políticos, ¿en qué etapa estamos? Los políticos lo niegan, no le interesa, no tienen la capacidad. ¿Cuál es el escenario al que le toca enfrentarse al científico que llega con su demostración, con su trabajo, a decirle, miren, acá están las evidencias? Más allá de lo que cualquiera puede percibir, yo a veces digo que el sentido común a veces engaña a aquel que intenta hacer ciencia, le sugiere hipótesis, pero después hay que comprobarlas. Pero una vez que llevas todo el trabajo hecho y vos estás convencida, en este caso, ¿en qué etapa estás con respecto a los tomadores de decisiones? Mayoritariamente hace algunos años era difícil hablar sobre cambio climático con respecto a la toma de decisiones o el sector de políticas públicas. A medida que fue pasando el tiempo, diría que ahora para la mayor parte de los políticos lo ven como una cuestión, de nuevo, políticamente correcta hablar sobre cambio climático, mencionar el cambio climático, pero lo que todavía no se hace en la velocidad en la que hace falta es
tomar las medidas para hacer frente al cambio climático, porque precisamente es un enorme problema que genera un clima cada vez más peligroso. Fuiste mostrando un montón de videos de eventos extremos en los cuales las consecuencias son muy severas y las proyecciones a futuro indican que todo esto va a ser todavía peor, con lo cual los riesgos a los que nos enfrenta el clima son muy grandes, pero para minimizar esos riesgos o para evitarlos hacen falta tomar un conjunto de medidas que básicamente tienen que ver con actuar sobre las causas, y cuando hablamos sobre las causas tenemos que ir a la forma en la que estamos generando energía o qué estamos haciendo con el suelo. Y en ese sentido es que las medidas que hay que tomar no se están haciendo en la velocidad en la que haría falta, precisamente si lo que queremos es evitar estos enormes riesgos a los que nos estamos enfrentando. Y te llevo entonces a ese terreno, si se quiere, al sociopolítico. No sé cuáles los puntos de intereses que se tocan, pero hay países que podrían intentarlo, quizás lográndolo, y hay otros que no tienen capacidades aún de desarrollarse, ya sea quemando combustibles, inclusive, digo, haciéndolo hasta de la peor manera, tampoco, que es la manera más barata, no lo sé, pero digo, la manera más accesible, por ejemplo, para los países subdesarrollados es quemar, ¿no? Mientras que los que ya se desarrollaron pueden optar por, como su economía es firme, pueden tomar decisiones y generar un cambio. ¿Cómo se maneja ese desnivel entre los países que ya están capacitados para hacerlo y aquellos que ni siquiera están capacitados para hacerlo con la forma antigua de generar energía? Lo primero es reconocer que el cambio climático es un problema global y que por lo tanto las soluciones tienen que ser globales, aun cuando el nivel de responsabilidades frente a las causas son distintas en los distintos países. Claro. Claramente, y en términos históricos, los países desarrollados han sido quienes más dióxido de carbono han emitido a la atmósfera. Pero en las últimas décadas se sumaron también países emergentes. Si miramos ahora el ranking en términos de emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, en primer lugar está China, en segundo lugar Estados Unidos, en tercer lugar está India. Por lo tanto, ya se empiezan a mezclar países desarrollados con países emergentes, con la diferencia del momento histórico en el que empezaron a hacer esas emisiones. Entonces, el enorme desafío al que nos enfrentamos es cómo los países emergentes, países en desarrollo, pueden crecer, pero desacoplando de su crecimiento económico la necesidad de que esté vinculado a emitir más dióxido de carbono a la atmósfera, sino que sus fuentes de energía provengan desde las energías renovables, ¿sí? ¿Cómo podemos favorecer esa transición energética? Bien. Es posible, porque Estados Unidos está creciendo, Europa está creciendo en términos económicos, pero sus emisiones no, están reduciéndose. Por lo tanto, se puede crecer sin que haya que emitir más dióxido de carbono, pero sin duda para eso hace falta tecnología, hace falta financiamiento, y es en ese sentido donde decimos que el cambio climático también requiere de políticas que tengan que ver con la transferencia de recursos, financiamiento, y en términos de equidad y de justicia, si queremos que todo el mundo, digamos, acceda a un nivel de vida apropiado. Claro, pero es lo mismo igualdad cuando están en diferentes niveles de desarrollo que equidad, como decís, por eso están tan bien utilizadas las palabras. Inés, muchísimas gracias. ¿Estás estrenando cargo nuevo? ¿Cuál es? Porque te felicitamos el viernes pasado con Carolina, que ella dejaba un cargo. ¿Y cuál es el tuyo nuevo? El mismo que deja Carolina, soy vicepresidente del Grupo de Trabajo 1, que es el de las bases físicas del cambio climático del IPCC, el panel intergubernamental de expertos en cambio climático. Bueno, muy merecido, te felicitamos también desde acá. Otra mujer, otra meteoróloga argentina en lo más alto de la meteorología mundial, así que un orgullo y de nuevo felicitaciones, Inés, y gracias por la claridad. Y bueno, esperemos que... Siempre quiero usar la palabra tirón de orejas y es antiguo. Que pueda llamar la atención de los que hay que llamar la atención. Bueno, ojalá que así sea, y gracias. Gracias a vos. Bueno, señores, vamos a ver qué pasó en el suelo, porque llovió fuerte hace un mes y volvió a llover hace una semana. Y de golpe el equipo de Paula Bernini, que estaba recorriendo la Patagonia para mostrarnos esos rincones de la Argentina no tan conocidos como otros, se encontró con un derrumbe.
que lo vamos a ver y le vamos a consultar a nuestro geólogo de cabecera y lo estamos viendo desde el aire. Pero ¿qué tiene para contarnos Andrés Folguera sobre las causas, las posibles causas de esto que fue un milagro porque una familia se salvó por segundos de morir aplastada? Quería comentarles acerca de las razones por las cuales se produjo un deslizamiento en la zona de Chosmalal, que por suerte no tuvo víctimas. Básicamente, si miramos este vuelo de dron, podemos ver las capas del Cretácico inferior, los estratos de las rocas del Cretácico inferior en la zona de Chosmalal, y hacia abajo podemos ver la manifestación del deslizamiento que cubre la ruta. Este deslizamiento se produce porque estas rocas resbalan literalmente a través de estos planos de debilidad, que generalmente se vuelven más propensos a deslizarse ante la producción de lluvias. Cuando hay lluvias, baja el rozamiento en estas capas y por lo tanto las rocas se deslizan a expensas de estos planos y se deslizan gravitacionalmente pendiente abajo. Es un fenómeno muy común que se puede repetir en la región y se ha registrado en el pasado. Debo confesar que yo, a ver, me voy a llevar agua para mi molino, pero realmente había sido muy llamativa. ¿Se acuerdan? De hecho, también otra de las cosas que hacía Paula era mostrar un puente que había sido arrancado en la última gran lluvia que les contamos acá en Fenómenos, y sigo haciendo autobombo, que se venían, ¿se acuerdan, no? Para el lado chileno y para el lado argentino. Fue un desastre, decenas de muertas del lado chileno. En la Argentina también tuvimos que lamentar estas noticias que todavía siguen pegando coletazos, ¿no? Las respuestas no son inmediatas, no es que tras la caída del agua esto rápidamente colapsa, sino que la infiltración del agua en el suelo lleva su tiempo. De hecho, a veces tarda decenas de años el agua en viajar por el suelo, pero queríamos dejarlo en claro y bueno, iba por ahí la cuestión. Así que gracias, Andrés, siempre despejándonos las dudas, digo animales, y tengo que saludar a nuestro biólogo. Ya tenemos gente, en cualquier momento, nos van a decir que están contratados. Escúchame, ojo con lo del juicio laboral. Mariano Barro, buenas noches, es amigo, por eso lo trato así. ¿Cómo andás, Mariano? Te debo un asado, ya está, Hola, lo arreglamos. Sí, Con Andrés. Uno, bueno, con Andrés, con Mariano, lo invitamos a Seba, a Inés, Carolina, a Rosa, todas las que siempre nos ayudan, y me estoy olvidando un montón de gente. Te tengo 3 preguntas para hacer. Primero, esta noticia que salió a aclarar, bochornoso, que el zoológico de China todavía tenga animales, pero decían que eran chinos dentro de un traje. ¿Qué es lo que estamos viendo? Sí. ¿Una persona o un oso? No, estamos viendo un oso real, un oso de la especie que se llama oso malayo, una de las tantas especies de osos que hay, la más pequeña de todas, y tiene una particularidad que por eso la gente lo confundió, se hizo viral el tema de la... Que tiene un cierre en la espalda. Perdón. Claro, parece que tuviera un overol de esos sí. de disfraz. No, en realidad el oso este puede permanecer parado en sus 2 patas, cosa que pueden hacer algunos otros osos también, pero por su tamaño, por su peso, le permite tener estos movimientos casi humanos, en realidad que por eso se hizo tan notoria la confusión, pero en realidad no, es un animal, es un oso malayo. Más que malayo, es malardo, más que malayo. Es medio, da el aspecto de persona, pero claro, si vas a un... La verdad es que debería haber personas dentro ganándose el sueldo en lugar de los animalitos encerrados, pero eso ya lo hemos hablado. Uno de los muñecos de los trencitos de la costa, ¿no? Exacto, algo por el estilo sería. Bueno, acá tenemos la segunda duda. A mí cuando me llegan estas cosas se las mando a Mariano. Pasa que esta vez me llegaron 3 y dije, no, lo voy a hacer trabajar 2 veces. Se lo mando al aire y que me diga, esta imagen, vamos a inventar que de Tailandia porque poco nos importa dónde es. Pero ¿qué es esto que está alrededor de la camioneta? Me dijiste que Anaconda era mentira y de golpe aparece esto, Mariano. ¿Verdad o fantasía? Esto en realidad, ¿te acordás cuando vimos Anaconda? En realidad le pusimos 5 fantasmas. Sí. Porque no había más. A esto hay que ponerle un 100 porque es totalmente inverosímil. No hay serpientes de ese tamaño. Las serpientes más grandes actuales son pitones, son parecidos en el diseño a lo que intentaron. Se le fue la mano con el talle. Se le fue la mano con el talle, tal cual. Y tampoco tendría mucho sentido que estén volviendo una camioneta, ¿no? Pero bueno, es anecdótico eso. Por ahí la camioneta no para nada. Transportaba hámster, ¿quién te dice? No sé, transportaba algún bichito. Sintió el olor a comida. A Casper. Bueno, y nos queda una más, que en esta te vamos a dar un ratito más para que lo expliques.
conocido como, le dijeron así en los medios de comunicación, como pez pene, por la forma que tiene, claramente tiene una forma fálica, pero lo que más nos llama la atención no es la forma, sino que Mariano lo primero que me dice, ojo que no es un pez. No, ojo con lo otro. Me dijo, ojo que no es un pez. ¿Qué es eso, Mariano, que la señora tiene? Ah, después de la tanda, me dice la producción. Bueno. Ya avivó la producción, ya avivó. Después de la tanda, Mariano nos va a contar esta imagen, si es que no nos sacan del aire. Ya venimos. Presentamos la nueva Nissan Frontier. Bueno, esto sucedió en la isla de Tierra del Fuego, una de sus playas completamente inundada de puedo decir, animal. Lo llamativo era la forma, decíamos, porque se hizo viral, obviamente, todo lo que es fálico da risa, se da para hacer chistes y todas esas cuestiones. Después nos van a decir inmaduros y todo eso, está bien, pero generalmente se viralizan estos temas porque sigue habiendo un tabú al respecto. Pero ¿qué es esto que estamos viendo, Mariam? Bueno, hay que tener cuidado con esto porque nos podemos convertir en meme, pero en realidad no es un pez, el pez pene es un anélido, o sea, es un invertebrado. Los vertebrados tienen huesos, los invertebrados no, los peces tienen huesos. No me ayudas en nada, Mariano. Este no, es un anélido, o sea, pertenece al grupo de las lombrices, de las sanguijuelas, pero son anélidos marinos. Viven generalmente la mayor parte del tiempo en cuevas, en galerías hechas en el fondo marino y no en alta mar, flotando o nadando como especies libres, sino que más bien viven en sustrato, en galerías, en cuevas y demás. Y lo curioso de todo esto es que se dio como una especie de invasión y en realidad eso tiene que ver quizás, no lo sabemos, tampoco está verdaderamente estudiado por qué, pero realmente tiene que ver con tormentas, con movimientos de suelo marino que hacen que se remueva eso y todos estos animales salgan a la superficie y bueno, y son arrastrados por la corriente hasta la costa. Bien. Pero lo interesante es que es una especie comercialmente muy, muy importante porque se consume, sobre todo en los países asiáticos, como una especie muy buscada para la cocina, digamos, japonesa, coreana, china, y bueno, y le atribuyen, quizás por la forma, poderes afrodisíacos, ¿no? A esos platos. ¡Qué obviedad! Ya igual si venías con ganas de pedirlo en el restaurante, ya no necesitaba mucho afrodisíaco. Que digamos, ya estaba la noche armada. Bueno, íbamos a caer en esto, yo me lo vi venir. Manda saludos Matías, que se quedó hasta el final del programa y que dijo que salió todo muy lindo. Marian, yo te agradezco mucho. Nos pasamos por un minuto. Muy atentos todos acá atrás también. Eso se valora, porque a esta hora muchos podrían estar mirando para cualquier lado. Gracias, señores, y será hasta la semana que viene. Marian, un abrazo. Nos vemos. Gracias, chau. Les decimos que nos vemos acá el viernes que viene con Matías antes, porque Matías debe estar diciendo que le agradezca a mi gusto las mejores empanadas del país y a Galimberti. Ahora sí nos vemos el viernes que viene, porque el planeta siempre está en movimiento. Toma, Fabi.